Y fue ahí cuando los samaritanos demostraron que su colaboración era interesada y que era egoísta. ¿Qué pasa cuando tus ideas no son tenidas en cuenta? En tu trabajo, en tu familia, en la iglesia. Cuando vos querés colaborar en algún proyecto y tus ideas no son tenidas en cuenta. ¿Cómo reaccionás? ¿O cómo reaccionamos? A lo mejor no vamos a poner palos en la rueda para que los demás no puedan realizar sus proyectos, pero vamos a pensar entonces que salga de la peor manera, o que fracasen, o que no lo hagan, porque es algo muy humano. Yo creo que los que estamos acá, todos en algún momento sentimos esto. Cuando mis ideas no son valoradas, entonces que las ideas de los demás no progresen. Pero no es una actitud cristiana. Estos samaritanos se presentaron y ofrecieron su colaboración porque el argumento era: adoramos al mismo Dios. Pero ni bien encontraron una respuesta que no esperaban, ellos demostraron su verdadero cristianismo. ¿Cuántas veces nosotros podemos actuar de esa manera? La cosa es que tuvieron mucho éxito en detener la obra, porque la reconstrucción recién se va a reiniciar durante el reinado de Darío I. Estamos durante el reinado de Ciro, pasó un tiempo, estamos ahora durante el rey Darío el Grande, o Darío I, que asumió en el 522 a.C. Esto quiere decir que la demora en la obra duró desde el 536 a.C., cuando fue detenida, hasta el 520 a.C., cuando Darío emitió un decreto que autorizaba la continuidad de la reconstrucción. Fíjense el problema que generaron, fíjense el problema que puede generar un cristiano cuando prefiere que sus ideas prevalezcan por las ideas de los demás. Toda esta situación que estaban viviendo los judíos afligió profundamente al profeta Daniel. Eso es lo que aparece en los versículos siguientes, versículos 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel decide ayunar durante 3 semanas. Si ustedes después en sus casas buscan la primera parte del capítulo 9, se van a dar cuenta que Daniel también utilizó este método, la oración y el ayuno. En aquel momento no se nos dice, en el capítulo 9, cuántos días ayunó Daniel, pero el método es el mismo. Oración y ayuno, clamando a Dios por una respuesta. Y más adelante, avanzando el capítulo 9, dice que estaba todavía orando, yo, Daniel, cuando sentí que el ángel Gabriel me tocó. Y ahí empieza a mostrarle la visión de las 70 semanas. El mismo método que le había dado resultado antes, ahora Daniel lo vuelve a utilizar. Hay un conflicto grande que lo preocupa. Y entonces él dice, ¿el método seguro cuál es? Orar y hacer ayuno. Y entonces empieza a hacer ayuno. Pero este ayuno tiene una diferencia. Aparentemente es mucho más prolongado. Daniel entonces decide ayunar durante 3 semanas, por lo menos 3 semanas hasta que llegó el ángel Gabriel. La tradición bíblica hasta ese momento indicaba que requería solo 3 días para el acto de arrepentimiento. No hacía falta 21 días. 3 días era lo habitual, lo acostumbrado entre los judíos para realizar el ayuno. Tienen ustedes, por ejemplo, el caso de Éxodo 19, versículos 10 al 15, donde se registra, Dios quiere establecer el pacto con su pueblo después de haberlo sacado de Israel, de Egipto,
y entonces le ordena a Moisés que todo el pueblo se santifique durante 3 días, que laven sus cuerpos, que se preparen, incluía ayuno, oración, preparación espiritual, porque al tercer día él se iba a encontrar con ellos, al pie del monte Sinaí. Otro ejemplo muy conocido está en el libro de Esther. ¿Se acuerdan cuando Esther propuso al pueblo que ayunaran 3 días? Capítulo 4, versículo 16. Así que esto era lo normal. Pero Daniel decide orar 21 días. Multiplica los 3 días habituales por 7. Incluso mayor de lo que pudo haber sido el ayuno porque el capítulo 9, según parece, la respuesta vino ese día, que él se puso a orar. Pero ahora él multiplica los días. En el versículo 4 tenemos algunos datos más que nos interesan. Dice, el día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Esta oración ocurre en el primer mes del año, según este versículo. Lo que indica que es precisamente durante el tiempo de la Pascua y de los panes sin levadura. Algo que tenía mucha importancia para un judío. Una fiesta solemne al que ellos no iban a faltar, que iban a respetar. Los buenos judíos practicaban esto. Incluso lejos de su tierra. Daniel habría comenzado su ayuno el 4 de Nisan, que es el 4 de abril, para nosotros en nuestro calendario, puesto que, como declara, recibe la visión el día 24 del mes, tras 21 días de ayuno. Esa es la cuenta que podemos hacer. Los judíos no practicaban el ayuno durante la Pascua, porque el mandamiento les ordenaba el consumo de carne, de cordero y vino. Fíjense que él en los versículos, en el 3, dice, no comí carne ni vino, ni tampoco se ungió, se puso perfume. Pero la situación era tan grave que Daniel decide ayunar de todas maneras. Un judío nunca iba a practicar el ayuno en esa fecha. Pero el problema que urgía a Daniel era tan grande que él prefiere ayunar incluso durante esas fechas en que el mandamiento ordenaba el consumo de carne y de vino como símbolos de la liberación del Mesías. ¿Ya te pusiste a imaginar vos ayunando 21 días, 3 semanas? ¿Cuál fue el máximo que ayunaste? A lo mejor por temas físicos o por temas de salud te tocó ayunar bastante, varios días. Quizás alguno hasta pasó 3 semanas sin comer nada por cuestiones de salud. Pero ¿y por cuestiones espirituales? ¿Ya se te ocurrió hacer un ayuno más de 10 horas? ¿Más de un día? Yo me imagino que Daniel habrá dicho, me pongo a ayunar y hasta que no llegue la respuesta, no termino. A lo mejor no fue así, pero el ayuno de él, hay que encontrar ayunos tan largos en la Biblia. Está el de Jesús, está el de Elías, ¿cuántos más? ¿Cómo habrán sido estos días de ayuno? Con toda seguridad, Satanás no habrá desaprovechado la oportunidad, porque cuando vos ayunás, también es la oportunidad que tiene Satanás para acercarte y tentarte. ¿No lo hizo con Jesús? Y si lo hizo con Jesús, ¿no lo habrá hecho también con el profeta? Lo más probable es que Satanás se haya acercado a Daniel y le haya sugerido en su mente algunas dudas, por lo menos para tratar de socavar la fe que el profeta tenía y la esperanza. Porque cuando ayunamos un día está todo bien, lo hacemos aquí en la iglesia, venimos, cantamos, estamos entre todos. Ahora, si tenés que prolongar ese ayuno y si la respuesta de Dios no llega, ¿qué sucede?
¿No te dan ganas de terminar el ayuno? A lo mejor no hablemos del ayuno, hablemos de una oración intensa, de un clamor intenso, porque estoy seguro que más de uno de ustedes, aunque no ayunó 21 días, llevó mucho más tiempo que clamando a Dios por algún motivo específico que lo estaba afectando. ¿No sentiste en algún momento la vocecita que te decía, de balde orás tanto tiempo? ¿Será que el profeta también sentía esa vocecita que le decía, 21 días de ayuno, tanto esfuerzo, viste que Dios no te responde? ¿No veía Dios la aflicción de Daniel? Estaba afligida su alma, él mismo lo dice, y por eso hace esto. ¿No escuchaba sus desesperados ruegos? ¿Por qué no hacía algo al respecto? ¿No oraba él por una buena causa? ¿Por qué Dios no cumplía su promesa? Después de todo, la promesa del retorno de Israel no eran solamente después de que a los 70 años, al cumplirse 70 años, iba a volver el pueblo. Dios había dicho, voy a volver, pero voy a restituirlos como nación, como pueblo mío. Voy a hacer un nuevo pacto con ellos, un pacto que está escrito en el corazón. ¿Se acuerdan? Pero ahora la obra de reconstrucción del templo, que también era la reconstrucción del pueblo como nación, del pueblo de Dios, estaba demorado. El pueblo de Dios no podía practicar su culto, establecer la comunión que esperaba con Dios, porque la obra estaba demorada. ¿Por qué Dios no respondía a la oración de Daniel? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? ¿Por qué Dios no responde tu oración? ¿Alguien no se la hizo alguna vez? Gabriel, el ángel Gabriel, cuando viene, versículos 12 y 13, responde, explica esta cuestión, explica estas dudas o este asunto que pudo haber surgido en la mente del profeta. Versículos 12 y 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿En qué momento? Mas el príncipe, versículo 13, del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí el ángel le explica lo que estaba sucediendo. Cuando vos empezaste a orar, en el día 4 de abril, enseguida, apenas empezaste a orar, Dios me dijo que venga a traerte la respuesta. ¿Ustedes sabían de paso que uno de los ministerios que realizan los ángeles es la de responder nuestras oraciones? Dios los envía con las respuestas a lo que nosotros estamos clamando. Y aquí tenemos una de las evidencias de esto. Dios envió al ángel más poderoso que había en el cielo para responder la oración de Daniel. Y según del análisis que podemos hacer a partir del versículo 12, Dios envió la respuesta al inicio de la oración de Daniel. Al parecer, toda la aflicción que del profeta no hacía falta ni tampoco un ayuno tan prolongado. ¿Para qué 21 días si Dios ya envió la respuesta? Puesto que apenas el profeta había comenzado la oración, Dios ya había respondido. Entonces, ¿qué necesidad había de orar 21 días? Y ayunar 21 días. Estás orando por ese tema que a vos te aflige, te preocupa, y ya llevas 21 días o 21 años o mucho tiempo orando y la respuesta todavía no la viste. El problema era que Daniel no sabía que Dios ya había enviado la respuesta desde el inicio de su oración. ¿Cómo nos puede pasar? A nosotros. Estás orando por tu hijo para que vuelva, o tu hija para que vuelva a la iglesia. Estás orando por tu esposo o por tu esposa para que entregue su corazón a Dios. Por tu jefe que te maltrata, por tus compañeros de trabajo.
te estás esforzando en darle testimonio. Y cuanto más testimonio le das, parece que menos resultados encontrás. ¿Ya tenés esa experiencia? ¿Ya te está pasando eso? ¿Será que Dios ya envió su respuesta, pero vos todavía no la podés ver? Volviendo a la experiencia de Daniel, las Escrituras no registran una oración tan extensa, tal vez para recordarle al lector, a vos y a mí, el poco valor que tienen las palabras delante de Dios. Él escucha la oración incluso antes de que fuese formulada. Esto nos enseña que el contenido de la oración es más importante que la forma que asume. Nuestras palabras no tienen poder en sí mismas para convencer a Dios. No es la cantidad de veces que orás por día clamando a Dios por ese motivo que a vos te urge, lo que hace que Dios responda. No es la forma que asume, no es el ayuno. No importa si ayunás todas las semanas o ayunás una sola vez por año. No importa si reunís a un grupo de personas y orás por ese motivo. No es la forma lo que hace que Dios conteste a tus oraciones. Pero en este punto, el ángel Gabriel le explica al profeta otra cuestión que parece contradictoria a este asunto. Tu oración parece insignificante, porque Dios escucha desde el primer momento y desde antes que vos empieces a orar. Pero ¿qué es lo que sigue explicando el ángel Gabriel? Gabriel había estado luchando durante 21 días con el príncipe de Persia. ¿Cuántos días de oración había llevado el profeta hasta ese momento? ¿Tendrá algo que ver lo que estaba haciendo el ángel en esos 21 días con la oración que estaba haciendo Daniel en ese momento? Entonces, Gabriel había estado luchando durante 21 días con el príncipe de Persia, lo que indica que de alguna manera la batalla espiritual que estaba experimentando el profeta Daniel estaba relacionada con el conflicto entre los reinos terrenales. Estaba relacionada con los propósitos de Dios para su pueblo. En este momento, el ángel parece contradecirse. La oración de Daniel, que parecía tan insignificante, Dios había enviado las respuestas desde el inicio, tenía en realidad repercusiones cósmicas. Era en realidad importante. Por un lado, Gabriel da a entender que la extensa oración de Daniel fue una pérdida de tiempo, mientras que por el otro admite que esa oración lo sostuvo durante 21 días en su lucha contra el príncipe de Persia. ¿Te pusiste a pensar esto? Tus oraciones influyendo en la lucha que llevan adelante los ángeles buenos y los ángeles malos. Esto es lo que le explica el ángel Gabriel a Daniel. Tu oración, tu ayuno durante ese tiempo me sostuvieron durante este tiempo en mi lucha contra el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es claramente una figura de Satanás. La relación entre estas dos verdades parece contradictoria y misteriosa, es decir, entre la oración insignificante, pero útil. Las obras piadosas de la humanidad no valen nada en sí mismas ni por sí mismas. Pero Dios desea que ellas afecten el curso de la historia. Dios eligió necesitar a los seres humanos para resolver el gran conflicto que existe entre el bien y el mal. Por eso, nuestras insignificantes oraciones son tan útiles en este asunto. Por eso, cuando vos te arrodillás y orás, tu oración no es simplemente algo que vos estás diciendo o algo que vos estás haciendo. Es algo que también Dios está haciendo a partir de tus oraciones. A lo mejor tu hijo todavía no volvió a la iglesia porque esto es lo que está sucediendo en el mundo de lo invisible.
A lo mejor tu esposo o tu esposa todavía no se entregó a Dios porque esto es lo que está ocurriendo a nuestras espaldas o al frente nuestro, abajo, arriba, donde sea, pero en el mundo de lo invisible. A lo mejor tu testimonio todavía no penetró en el corazón de aquellas personas a quienes vos le estás dando ese testimonio porque algo está pasando entre medio de ustedes. Algo que vos no podés ver, algo que yo no puedo ver. ¿Será que tantos años clamando a Dios por algún asunto y yo no recibo esa respuesta porque esto es lo que está ocurriendo? Yo no lo veo, yo no lo percibo. ¿Por qué Dios todavía no responde? ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios de las oraciones no respondidas o de las respuestas que se demoran? Dios es mucho más poderoso que el enemigo, con toda seguridad. Pero no tenemos que menospreciar en ningún aspecto el poder que tiene el enemigo. Porque si el ángel Gabriel, que es el ángel más poderoso que hay en el cielo, estuvo luchando con Satanás tantos días y no pudo concluir hasta que no vino Miguel y definió la batalla, entonces, ¿qué le espera a tu ángel guardián luchando contra todos los ángeles guardián que Satanás puso alrededor tuyo? Porque Satanás también puso a sus ángeles guardianes a nuestro lado. Es la lucha que se libra todos los días. Vos y yo, como seres pecadores e imperfectos, fuimos escogidos por Dios para esta gran misión. La oración intercesora y el testimonio son las herramientas que Dios quiere utilizar para resolver el conflicto universal. Tus oraciones, mis oraciones. A veces nos arrodillamos pensando que Dios no escucha nuestras oraciones, cuando hay un montón de otras cosas que están ocurriendo en torno a nuestra oración. ¿Vale la pena seguir orando? ¿Vale la pena mantener la fe? ¿Mantener la esperanza de que Dios va a escucharnos? ¿De que Dios va a respondernos finalmente? ¿De que Dios va a actuar? En tiempos de Daniel, Satanás estaba operando intensamente para evitar que los propósitos de Dios se concretaran. Y de la misma manera lo hizo con Jesús durante toda su vida aquí en la tierra. Y de esa misma manera lo está haciendo con vos como discípulo de Cristo, como cristiano, como miembro de esta iglesia. El plan de Dios es que todo ser humano alcance el conocimiento de su palabra, lo que nosotros llamamos la verdad presente, porque Él no puede volver a menos que este mensaje sea difundido en todas partes. Lo predicamos tantas veces. ¿Por qué todavía el mensaje no se conoció en todas partes en el mundo? 2000 años y pico después de que Jesús instituyó la iglesia cristiana, todavía seguimos predicando y el mensaje no alcanzó todas las partes del mundo. ¿Por qué? Todos deben conocer acerca del ministerio intercesor que Cristo está realizando en este momento en el cielo. Y todos deben conocer acerca del gran juicio que se está realizando desde 1844 en el cielo. Porque es lo que va a determinar quiénes van al cielo y quiénes se quedan. El mensaje que tenemos como iglesia y como individuos, como cristianos, es urgente. Pero sin duda Satanás está tratando de impedir de distintas formas que ese mensaje llegue y sea recibido por nuestros familiares que no conocen a Dios, por nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, por pueblos, culturas, etc., para que ninguno tenga la oportunidad de entregarse a Dios. Si no conocen el mensaje de salvación, ¿por qué van a entregar su vida a un Dios que no conocen? El conflicto que nos toca vivir como portadores de la luz, vos en forma individual y nosotros como iglesia, es y será cada vez más grande. Porque como las distintas visiones de Daniel lo muestran y también el Apocalipsis, Satanás, el enemigo de Dios, hará levantar una oposición tan grande en el tiempo del fin que nosotros no podemos imaginar. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Si todavía sentís que tu lucha como cristiano no es tan grande, solamente hay que esperar un poco más de tiempo y ver qué
capaz de hacer Satanás en contra del remanente fiel que tiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, más allá de que estemos pasando por un conflicto espiritual o que en un futuro inmediato como iglesia tengamos que vivirlo, no tenemos que desesperarnos, no tenemos que tener miedo en absoluto, porque Dios hizo una promesa. Miguel, cuando en tiempos de Daniel, el ángel Gabriel estaba luchando contra el príncipe de Persia, el conflicto grande que menciona Daniel se resolvió cuando se levantó Miguel y asistió al ángel Gabriel. Miguel es Jesús. En Daniel 12, versículos 1 y 3, se nos habla de que este Miguel también se va a levantar en favor de nosotros, en nuestro tiempo. Fíjense lo que dice. Daniel 12, versículo 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Nosotros no conocemos la angustia que vamos a presenciar si estamos vivos en ese momento final. Pero en aquel tiempo, sigue el versículo 1, será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Claramente se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Pero Miguel se va a levantar para darle la resolución a este conflicto grande que nosotros vamos a experimentar como remanente, como cristianos. Ojalá que esta reflexión que estuvimos haciendo esta mañana nos ayude a reconsiderar la dimensión de ese conflicto en el que estamos viviendo como cristianos, que es sin dudas mucho más grande que el conflicto que tuvo que experimentar el profeta Daniel. Por lo menos lo será antes, en los momentos previos a la venida de Jesús. Ojalá también que el estudio de esta mañana nos ayude a evaluar el rol que tenemos como individuos y como iglesia en medio de este conflicto. Nuestras oraciones en sí mismas no valen nada, pero Dios decidió que nuestras oraciones fortalezcan a sus ángeles en la lucha contra el mal. Necesitamos poner en práctica el método de Daniel, un cristianismo con mayor fervor en el estudio de la Biblia, en la oración intercesora y en el ayuno. ¿Cuántos de ustedes hoy están dispuestos a comprometerse de esta manera con Dios? Señor, utilízame, utiliza mis oraciones, utiliza mis testimonios para resolver este conflicto cósmico, al menos el conflicto cósmico en el que está metido, inserto una persona. Porque este conflicto cósmico, como dice, si bien es universal, se está desarrollando en cada uno de nosotros. Ojalá que mis oraciones y que mi vida como cristiano, que Dios pueda utilizar mi vida como cristiano y mis oraciones para favorecer esta lucha, a su favor, esta lucha entre el bien y el mal. Dios nos utilice en su propósito. Amén. Para finalizar este culto lo haremos cantando el himno 506, de pie, hermano. Oh
Padre Dios nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el mensaje que nos diste en esta mañana. Te pido que con tu Santo Espíritu nos des fuerza, Señor, para orar más, para llorar más, para estar más cerca tuyo y para poder escuchar tu voz de guía en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia y acompáñanos a nuestros hogares. Te lo pido ahora en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar, más cerca estamos del hogar.